La semana pasada intenté comunicaros una exhortación basada en el versículo 3 que hemos leído juntos, una exhortación a la unidad cristiana, caracterizada por un espíritu de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pero cuando hablamos de la unidad, podríamos confundirnos, tener malentendidos al respecto. Hablar de la unidad podría llevarnos a pensar que de alguna manera todos tenemos que ser iguales, que nuestra unidad tiene que manifestarse en que todos tengamos los mismos gustos, la misma forma de vestirnos, el mismo patrón y estilo de vida, las mismas ideas con respecto a todos los temas, los mismos temperamentos, los mismos dones espirituales. Nada de lo cual es cierto. Y en los versículos 4 a 6, que van a ser la base de nuestra meditación hoy, versículos 4 a 6 de la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, el apóstol intenta establecer cuál es la verdadera base de nuestra unidad. ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos en común? Ni siquiera en un contexto tan localizado como es el nuestro, podemos decir que tengamos en común ciertas características raciales o culturales, porque no es cierto. Somos diferentes en cuanto a nuestra procedencia, en cuanto a nuestra cultura. No tenemos las mismas ideas en torno a la política, y supongo que esto se manifestará en las próximas elecciones. No tenemos los mismos gustos en cuanto al arte, el ocio. Yo anoche en el Palau de la Música Catalana pensé qué hermoso sería tener aquí a todos mis hermanos conmigo, pero luego pensé, pero para muchos sería todo un aburrimiento. No todos somos iguales en ese sentido. Ni siquiera lo que tenemos fundamentalmente en común son las actividades de la Iglesia, los cultos, el grado de participación. La hermana que ha fallecido esta semana, debido a su salud precaria, desde hace años no ha podido participar en ninguna de las actividades explícitas de la Iglesia, y sin embargo era una parte nuestra. Ni siquiera tenemos en común ideas de cómo tiene que funcionar la Iglesia. Si nos paráramos a analizar los diferentes puntos de vista aquí representados, veríamos que este tema, lejos de ser un tema de unidad, sería un tema de división si no ocupara el lugar que le corresponde. ¿Qué es, pues, lo que tenemos en común? Dios. Tenemos en común a Dios, el Dios que realmente existe, el Dios manifestado en tres personas: Espíritu, Hijo y Padre. Y según el texto que vamos a estudiar hoy,
la implicación del apóstol sería que esto nos basta, que no necesitamos en principio reforzar nuestra unidad o crear nuestra unidad a base de una serie de actividades o elementos adicionales que, teniendo en común a Dios, esto es lo que hace falta. Cuando tenemos a Dios en común, todo lo demás es secundario. O para expresarnos de otra manera, cuando empiezan a surgir entre nosotros divisiones y roces, es porque el Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Los 3 versículos que tenemos por delante quizás hayan sido 3 estrofas de un himno de la iglesia primitiva. Después de la exhortación del versículo 3, que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Pablo define esta unidad en las palabras de lo que, como digo, posiblemente haya sido un himno. Y cada estrofa de este himno nos habla de una de las personas de la Trinidad. En el versículo 4, el Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5 nos habla del Hijo. Un Señor, una fe, un bautismo. El versículo 6 nos habla del Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un Dios y le conocemos de 3 maneras. Y la implicación de nuestro versículo es que si aceptas a este Dios manifestado de 3 formas, con 3 obras distintivas, allí está la base de tu comunión y unión con tus hermanos. Si niegas la obra de cualquiera de las 3 personas, implícitamente te excluyes de la comunión de esta unidad cristiana. Pero maticemos, puedes tener o podemos tener ideas totalmente divergentes en cuanto a la escatología, el retorno de Cristo y exactamente cómo va a ser, sobre la organización de la Iglesia, sobre la forma de los cultos, y podemos, bíblicamente, mantener nuestra unidad. Pero no podemos discrepar en cuanto a quién es y lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos por partes, pues. Y en el versículo 4, como ya he dicho, Pablo empieza con el Espíritu Santo. Y empieza con él porque, como ya nos ha dicho en el versículo 3, nuestra unidad es unidad del Espíritu. Es decir, aunque como veíamos la semana pasada, Dios Padre nos da esta unidad, la iniciativa es de Él. Y aunque es una unidad basada en la obra de Cristo, de lo que Cristo ha realizado a nuestro favor, sin embargo, es el Espíritu Santo el que nos une vitalmente los unos a los otros. Lo primero, por lo tanto, lo fundamental de nuestra unidad es que todos tengamos el Espíritu Santo. Recordaréis las palabras de Cristo a Nicodemo.
Si no has nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, ni puedes ver el reino de Dios. ¿Y este reino qué es? Pues entre otras cosas, el reino de la unidad. Porque Dios, dentro de su gobierno y soberanía, está forjando a un pueblo unido. Y no puedes entrar en este reino, no puedes verlo siquiera si no has nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. O podríamos citar lo que también dice el apóstol Pablo en Romanos, que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Por lo tanto, la unidad de la que Pablo nos está hablando en estos versículos no es una unidad de organización, de estructuras, ni mucho menos de gustos humanos, ni siquiera de afecto, de amor, de cuidado fraternales, aunque obviamente una verdadera unidad tiene que manifestarse en estas cosas. No es una unidad humana. Es una unidad que procede de Dios, es espiritual, es la unidad de todos aquellos que en común tienen el Espíritu de Dios. Y yo creo que aquí tenemos una visión bíblica, pero en comparación con otras visiones contemporáneas, una visión revolucionaria de lo que es la Iglesia. La Iglesia nunca es una mera organización humana. Lo que constituye la Iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Allí donde está el Espíritu de Dios morando en seres humanos como nosotros, allí está la Iglesia. Y si falta esta característica, no es iglesia, por mucho que se llame iglesia. El Espíritu. Pero de hecho en el versículo 4 Pablo no empieza con la palabra Espíritu, empieza con la palabra cuerpo. Un cuerpo, un espíritu. Empieza, por supuesto, con la idea del cuerpo, porque el cuerpo es la expresión máxima de nuestra unidad en el pensamiento de Pablo. La expresión máxima de nuestra unidad, para la cual el Espíritu Santo, y espero que nadie me malentienda aquí, es un medio, no el fin. Si miramos estos versículos, vemos que en los versículos 5 y 6 es la persona de la Trinidad la que empieza el versículo, pero en el versículo 4 no. Empieza con el cuerpo y solo después el Espíritu. Es porque cuando está hablando del Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre, Pablo no está pensando, al hablar de ellos, en este contexto, no está pensando en ellos como en medios, sino en fines. Cristo es cabeza y Señor de la Iglesia, el centro de nuestra unidad, por lo tanto. Él no es percibido como un medio para lograr la unidad, sino como cabeza de la unidad que queremos lograr. Y por lo tanto, son la fe y el bautismo, en el versículo 5, los medios que nos unen con Cristo. Pero es el Espíritu que nos une al cuerpo. Y en este sentido, el Espíritu aquí es visto como medio. El Espíritu nos vincula al cuerpo, la fe nos vincula a Cristo.
Pero sea como sea, quizás nos podría sorprender encontrar el cuerpo y nuestra esperanza en el versículo 4 identificados con la tercera persona de la Trinidad y no con la segunda. Porque no es el cuerpo de Cristo, no es Cristo nuestra esperanza, no es la venida de Cristo la que esperamos, pues sí, efectivamente. Pero aunque el cuerpo es de Cristo, es por el Espíritu que llegamos a ser del cuerpo de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que garantiza, anticipa y estimula nuestra esperanza. Esperanza que tiene que ver efectivamente con la venida de Jesús. La relación entre el espíritu y el cuerpo es tan clara, que podemos decir, volviendo a citar los mismos textos, que si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres del cuerpo de Cristo. Aunque hayas sido bautizado, aunque tu nombre esté en el registro de la Iglesia, lo que te hace miembro del cuerpo de Cristo es que el Espíritu Santo esté en ti. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Podríamos decir, no es del cuerpo de Cristo, no está en Cristo. Otro texto muy claro al respecto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados, con el fin de formar un cuerpo. Es mediante el bautismo en el Espíritu Santo que llegamos a incorporarnos en el cuerpo de Cristo, según este texto de Corintios, lo cual tiene a propósito y como inciso mucho que decirnos acerca de la doctrina del bautismo en el Espíritu. Si tienes, en cambio, el Espíritu de Cristo, estás incorporado en su cuerpo. Y lo quieras o no, incorporado en su cuerpo, perteneces a los demás miembros igualmente incorporados como tú. Yo creo que lo que estamos diciendo tiene grandes implicaciones para el momento histórico que estamos viviendo, con todas sus inquietudes en torno al ecumenismo. Yo creo que, por un lado, esta vinculación entre el Espíritu Santo y el cuerpo y la Iglesia nos demuestra la inutilidad de un ecumenismo, de una unidad, que sea solamente de conveniencia, caracterizado por concesiones doctrinales, y que en realidad sea una cuestión de una unidad de estructuras y no de espíritu. Pero por otro lado, creo que lo que Pablo nos dice acerca de la vinculación entre el espíritu y el cuerpo nos debe dar vergüenza cuando pensamos en nuestra conformidad con las divisiones denominacionales y las barreras que nosotros estamos levantando. De hecho, creo que en este momento estamos viviendo una especie de polarización. Por un lado, hay una serie de personas que
implícitamente están menospreciando la verdad del Evangelio, la realidad de la presencia del Espíritu y de todo lo que vamos a ver posteriormente, con el fin de ganar una unidad estructural a cualquier precio, para que nadie pueda decir que existan diferencias y barreras y divisiones entre nosotros. Y a la luz de nuestro texto, evidentemente este es un error. Pero como consecuencia de este error, también estamos viviendo una especie de reacción, una reacción denominacionalista. Y cada vez más en nuestra generación vemos cómo se promocionan las denominaciones, las etiquetas. Un pequeño ejemplo es la campaña que actualmente se está celebrando en toda España, en nuestra ciudad. Y da pena el que tenga que haber una etiqueta. Habréis visto, supongo, en los periódicos y en los carteles esta propaganda. Y es una propaganda estupenda y que el Señor bendiga grandemente este esfuerzo. Pero a mi juicio sobran estas etiquetas. Como si quisiéramos convertir a la gente a la secta bautista. Y por todas partes vamos notando este mismo énfasis en nuestros días. Nosotros como congregación pertenecemos a una agrupación de iglesias. Pero hermanos, más valdría no pertenecer a ninguna si nuestra participación en alguna vaya a implicar barreras y divisiones con otros hermanos que realmente lo son. Por lo tanto, nuestra preocupación, según estos versículos, me parece que muy claramente debe ser un cuerpo. Esto sí, qué pena, qué vergüenza ver nuestras divisiones. Tantas veces ni siquiera son divisiones con razones doctrinales de peso. Son divisiones más bien por personalismos. Debería avergonzarnos ver nuestras divisiones a la luz de lo que Pablo está enfatizando aquí. Un solo cuerpo. Pero no vamos a interpretar este un solo cuerpo, ni en términos de la visión sincretista de ciertas formas ecuménicas que anteponen la unidad a la verdad y a la regeneración. Ni la vamos a interpretar según un espíritu sectario denominacionalista. Somos un solo cuerpo con todos aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios y que centran su evangelio en las tres personas de la Trinidad y sus obras respectivas. Espero que como Iglesia este espíritu ecuménico, este deseo de unidad nos pueda caracterizar. Ser un solo cuerpo con todos los que verdaderamente, conforme a la palabra de Dios, aman al Señor. Un cuerpo, un espíritu. Y Pablo añade siempre en torno a esta tercera o primera persona de la Trinidad, según como se mira, nuestra esperanza. Tenemos en común un cuerpo, tenemos en común un espíritu, tenemos en común también una esperanza. Ya en el capítulo 1 recordaréis que Pablo nos ha definido la relación que existe entre nuestra esperanza y el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En esperanza hemos sido llamados y salvos. Porque la salvación que aquí disfrutamos, aunque es una salvación maravillosa, es una salvación parcial. Y creo que nos atreveríamos a decir una salvación muy pequeña en comparación con la herencia que esperamos en aquel día. Todavía no conocemos la plenitud de nuestra salvación. Ella queda para el futuro. Pero el Espíritu Santo nos es dado como garantía de esta promesa cara al futuro. Nuestra esperanza también nos une, ¿verdad, hermanos? Una misma esperanza. No creo que haya nadie aquí que crea que ya ha alcanzado la plenitud de todo lo que Dios tiene para él. Más bien anhela, añora esta plenitud. Pero no creo que haya nadie tampoco que dude de que un día, por la gracia de Dios, va a alcanzar esta plenitud. En el día de Cristo, todos tenemos en común, si es que mora el Espíritu Santo en nosotros, esta esperanza vital. Qué triste es que algunas de las divisiones más serias dentro de las iglesias hoy en día nos vienen en torno a nuestra esperanza. Ya sabéis que hay un sinfín de escuelas dentro del campo evangélico para interpretarnos cómo van a ser las últimas cosas. Pero qué tragedia es cuando estas diferentes interpretaciones llegan a ser motivo de división y discordia entre hermanos. No permitamos, porque es posible que de aquí a poco tengamos que abordar algunos de estos temas. No permitamos, hermanos, que lo que tendría que ser uno de nuestros motivos mayores de unidad, el hecho de que Cristo viene y con Él el cumplimiento de nuestra esperanza, que se convierta en motivo de división entre nosotros. Yo creo que es perfectamente posible tener una variedad de opiniones sobre los detalles de la escatología, de las últimas cosas. Pero lo que tenemos en común, lo que no varía ni debe variar, es que mientras antes, como hemos visto en el capítulo 2, versículo 12, éramos sin esperanza, ahora tenemos la esperanza gloriosa de vida eterna en el reino de Dios, transformados a la imagen de Cristo. ¿Os acordáis del capítulo 1, versículo 18? Pablo pide para los efesios que el Espíritu Santo les abra los ojos de su entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta esperanza la tenemos en común. Tenemos que pasar al versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí os he sugerido que el Señor es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. En muchas ocasiones Pablo habla de Cristo como del Señor. Y creo que este es uno de los casos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6,
Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. O nuevamente en Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y creo que es en este mismo sentido exclusivista, refiriéndose netamente a la segunda persona de la Trinidad, que aquí Pablo habla del Señor. Todos tenemos en común el que creemos ciertas cosas acerca de aquel que el mundo llama Jesús de Nazaret, pero que nosotros llamamos el Señor. Creemos en Él como figura histórica. Creemos en su encarnación, su vida de justicia y de poder, su muerte en la cruz como sustituto nuestro, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Esperamos su retorno. Todo esto tenemos en común. Un Señor que no es una figura mística, sino una figura histórica bien definida para nosotros en los Evangelios y las epístolas. Pero evidentemente cuando decimos que tenemos en común a un Señor, estamos diciendo algo más que esto de creer ciertas doctrinas teóricas. Estamos hablando de una relación. Estamos hablando de una posición de este Señor con respecto a nosotros. Pablo aquí podría perfectamente haber dicho que lo que tenemos en común es un Salvador. Y es cierto. Pero él prefiere decirnos que lo que tenemos en común es un Señor. Y no es cuestión de palabras, de llamarle Señor. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Es cuestión de que lo sea de verdad. Nuestra unidad no es una cosa tan sencilla. Es real, pero depende. Y si Cristo no es tu Señor, enseguida rompes la unidad. Pero allí donde todos se someten al señorío de Cristo, allí donde todos niegan su propio egoísmo, su propio criterio personal, con el fin de prestar una obediencia absoluta al mismo Señor, allí hay una unidad hermosa en el servicio. Un Señor. Y estamos vinculados a este Señor, según este versículo, por la fe y por el bautismo. Dos cosas más que tenemos en común y que giran en torno a la segunda persona de la Trinidad. Una fe, un bautismo. La palabra fe se presta a dos matices. Por un lado, cuando hablamos de que tenemos una fe, podríamos estar hablando de ciertas enseñanzas que todos creemos en común acerca de Cristo. Y esto sería también aceptable y acertado. Efectivamente, todos creemos ciertas cosas acerca de Él. Pero yo prefiero ver en esta palabra fe la contrapartida
a lo que hemos estado diciendo acerca del señorío de Cristo. Él es nuestro Señor y respondemos ante su señorío con obediencia. Hay una misma obediencia, un mismo espíritu de obediencia entre todos aquellos que están verdaderamente vinculados en esta comunión y unidad forjada por el Espíritu Santo. También hay una misma actitud de fe, de dependencia, de compromiso. Evidentemente no puedes, por un lado, creer en Cristo sin aceptar las verdades bíblicas acerca de su vida, muerte y glorificación. Pero por otra parte, no puedes creer en Cristo en un sentido bíblico si por creer entiendes solamente dar tu asentimiento intelectual a una serie de proposiciones. Creer en Cristo, tener fe en Él, nunca es una cosa académica, es cuestión de compromiso, es cuestión de entrar en una nueva relación con Él, como Él que es el Señor de nuestra vida. Hermanos, esto también tenemos en común, la fe. No solamente en un sentido de doctrinal, sino también una misma dependencia y compromiso con Él. O si es que no tenemos esta fe, no hay posibilidad de unidad. No hay salvación siquiera. Que nos miremos cada uno a nosotros mismos. Y Pablo añade a la palabra fe la otra, un bautismo. Porque el bautismo es la manera bíblica de profesar fe. Es la expresión bíblica de nuestra incorporación en Cristo, de nuestro compromiso con Cristo, de nuestra fe en Cristo. El bautismo en el Nuevo Testamento está tan vinculado al acto de creer que incluso en algunas ocasiones, como por ejemplo en la predicación de Hechos capítulo 2, el bautismo viene a ser una especie de sustituto del llamamiento a la fe. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, que es lo mismo que en otras predicaciones, arrepentíos y creed del Evangelio. La fe nos une a Cristo y el bautismo, que es expresión bíblica de esta fe, también nos une con Cristo. Pero el bautismo no solo es una expresión de fe cualquiera, como por ejemplo cuando en nuestros días a veces invitamos a la gente a que levante la mano o que se ponga de pie. El bautismo es una expresión de fe no solo como acto, sino en su misma forma. En sí es una descripción de nuestra vinculación con Cristo. Es en Cristo que somos bautizados. Y esto implica que el bautismo simboliza nuestra muerte con Cristo, nuestra sepultura con Cristo, nuestra resurrección con Cristo. Todo lo cual es expuesto para nosotros, por supuesto, en Romanos capítulo 6. Nuestra unidad, por lo tanto, se expresa en este hecho de que todos hemos sido bautizados con un mismo bautismo. Pero bautizados en Cristo,
nos relacionamos inevitablemente los unos con los otros. No somos bíblicamente bautizados en una iglesia, ni mucho menos en una denominación, ni mucho menos en una relación con algún líder cristiano. Somos bautizados en Cristo. Y como ocurre con una rueda, cuanto más cerca del eje están los radios de la rueda, más cerca están los unos a los otros. Y así ocurre con nosotros. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuanto más nos acercamos cada uno a Cristo, reconociendo su señorío sobre nosotros en actitud de dependencia, de compromiso, tanto más estaremos vinculados los unos a los otros. Pero luego pasamos al versículo 6 y vemos que también nuestra unidad está en el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y por supuesto con este énfasis 4 veces repetido, de todos, nuevamente Pablo subraya para nosotros nuestra unidad. Todos le llamamos Padre a este Dios. Y no le llamamos Padre de cualquier manera, sino porque el Espíritu Santo da testimonio íntimo de que verdaderamente somos sus hijos. Pero siendo todos sus hijos, formamos una sola familia. Capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Dios es el Padre de todos. Ya no hay monopolio. Ya los judíos no pueden decir Dios es nuestro y no de los gentiles. Y los bautistas tampoco. Dios es pertenece a todos los que realmente están comprometidos con Él por el Espíritu sobre la base de la obra de Cristo, tal y como hemos visto en los 2 versículos anteriores. Dios es el Padre de todos los que han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, debido a que Cristo murió en su lugar. Dios es sobre todos estos, obrando en todos. Es el Señor y director de sus vidas. Y lo que debe contar más que nada en nuestra apreciación los unos de los otros es esta realidad de Dios sobre todos. Y puede haber muchas cosas en la vida de mi hermano que no alcanzo a entender, pero descanso en esto de que Dios está sobre él. Y antes de apresurarme a entrar en pelea con mi hermano por una cosa que no entiendo, me acerco a él con esta humildad y mansedumbre pensando que está en manos de Dios y Dios a lo mejor sabe lo que está haciendo en su vida. Y voy con cierta precaución como mínimo. Dios sobre todos. Dios por todos. Cualquier expresión de desunidad, de roce, de tensión, conlleva implícitamente el deseo de nuestra parte de cierta venganza. Si hay un problema entre mi hermano y yo, quizás no lo exprese de esta manera, pero íntimamente yo desearía que Dios le hiciese ver a este hermano mío su error, de que Dios quizás le castigara un poco.
Y muy fácilmente puedo llegar a la conclusión de que Dios está por mí, pero no por mi hermano. Pero esta no es una opinión lícita según este versículo, el cual es por todos. En Dios no hay favoritismos. Y todo aquel que ha nacido de nuevo por obra del Espíritu, todo aquel que ha sido justificado por la obra de Cristo en la cruz, Dios está por esta persona. Y aunque tú no estés por tu hermano, Dios sí. Mejor pues que nos ajustemos al criterio de Dios. Y finalmente Dios está en todos. Esto es, como ya hemos visto, lo que realmente define al creyente, el que por el Espíritu Dios esté en él. Por lo tanto, con esta pequeña frase, Pablo vuelve al principio y redondea, por así decirlo, todo lo que nos ha estado diciendo. En el capítulo 1, los que tenéis una memoria larga y buena, recordaréis que veíamos en esta primera mitad del capítulo 1, en la primera parte de la epístola, veíamos cómo Pablo nos describe a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, colaborando, trabajando, desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de todo, obrando las tres personas para nuestra salvación, la cual tiene como meta principal la unidad, el reunir todas las cosas en Cristo, del versículo 10 de ese capítulo. Pablo empieza, por lo tanto, la primera mitad de su epístola con esta descripción de la Trinidad obrando para nuestra salvación en el contexto de la unidad. No es pues ninguna sorpresa que Pablo empiece la segunda parte de su epístola, a partir del capítulo 4, exhortaciones prácticas, recordándonos exactamente lo mismo, pero ahora en otros términos. Si en el capítulo 1 fue para que pudiésemos gloriarnos de la perfección y la hermosura y la grandeza de esta obra de Dios, ahora es para recordarnos y subrayar para nosotros nuestra tremenda responsabilidad de no poner en peligro esta gran obra que Dios está efectuando por nosotros, según el capítulo 1. Si las tres personas de la Trinidad están empeñadas en efectuar nuestra unidad, ¿quién soy yo? Por mis egoísmos, por mis pequeñeces, para poner en peligro lo que Dios está haciendo. Es por esto que viene este gran énfasis del versículo 3. Solícitos en guardar la unidad. La doctrina de la unidad no solamente es una doctrina teórica hermosa, es una enseñanza práctica. Nos convoca a todos a que examinemos la relación que tenemos con todos nuestros hermanos. Y ciertamente aquí somos seres representativos de muchos gustos, actitudes, temperamentos, de una gran riqueza de variedad. Y esta variedad es perfectamente lícita y como creyentes debemos defenderla. Pero igualmente debemos defender a ultranza lo que tenemos en común,
no obligar a nuestros hermanos para que se conformen a nuestros gustos, a nuestro temperamento, a nuestro enfoque, de toda una serie de cosas secundarias. Pero sí luchar y ser testimonio como iglesia de una verdadera unidad fundada en Dios, manifestado en tres personas, con tres obras características, que expresamos nosotros diciendo que sí, un cuerpo, una esperanza, una fe, un bautismo y un Dios que está obrando en todos y cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, lo que tenemos verdaderamente en común. Respetemos la variedad y la divergencia en otras áreas. Y comprometámonos ante Dios a guardar la unidad sobre esta base de su revelación de sí mismo. Y que el Señor nos bendiga. La semana pasada intenté comunicaros una exhortación basada en el versículo 3 que hemos leído juntos, una exhortación a la unidad cristiana, caracterizada por un espíritu de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pero cuando hablamos de la unidad, podríamos confundirnos, tener malentendidos al respecto. Hablar de la unidad podría llevarnos a pensar que de alguna manera todos tenemos que ser iguales, que nuestra unidad tiene que manifestarse en que todos tengamos los mismos gustos, la misma forma de vestirnos, el mismo patrón y estilo de vida, las mismas ideas con respecto a un tema de unidad. Sería un tema de división si no ocupara el lugar que le corresponde. ¿Qué es, pues, lo que tenemos en común? Dios. Tenemos en común a Dios, el Dios que realmente existe, el Dios manifestado en tres personas, Espíritu, Hijo y Padre. Y según el texto que vamos a estudiar hoy, la implicación del apóstol sería que esto nos basta, que no necesitamos en principio reforzar nuestra unidad o crear nuestra unidad a base de una serie de actividades o elementos adicionales, que teniendo en común a Dios, esto es lo que hace falta. Cuando tenemos a Dios en común, todo lo demás, todos los temas, los mismos temperamentos, los mismos dones espirituales,
nada de lo cual es cierto. Y en los versículos 4 a 6, que van a ser la base de nuestra meditación hoy, versículos 4 a 6 de la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, el apóstol intenta establecer cuál es la verdadera base de nuestra unidad. ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos en común? Ni siquiera en un contexto tan localizado como es el nuestro, podemos decir que tengamos en común ciertas características raciales o culturales, porque no es cierto. Somos diferentes en cuanto a nuestra procedencia, en cuanto a nuestra cultura. No tenemos las mismas ideas en torno a la política, y supongo que esto se manifestará en las próximas elecciones. Más es secundario. O para expresarnos de otra manera, cuando empiezan a surgir entre nosotros divisiones y roces, es porque el Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Los 3 versículos que tenemos por delante quizás hayan sido 3 estrofas de un himno de la iglesia primitiva. Después de la exhortación del versículo 3, que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Pablo define esta unidad en las palabras de lo que, como digo, posiblemente haya sido un himno. Y cada estrofa de este himno nos habla de una de las personas de la Trinidad. En el versículo 4, el Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5 nos habla del Hijo. Un Señor, una fe, un bautismo. El versículo 6 nos habla del Padre. Un Dios y Padre. No tenemos los mismos gustos en cuanto al arte, el ocio. Yo anoche en el Palau de la Música Catalana pensé qué hermoso sería tener aquí a todos mis hermanos conmigo, pero luego pensé, pero para muchos sería todo un aburrimiento. No todos somos iguales en ese sentido. Ni siquiera lo que tenemos fundamentalmente en común son las actividades de la Iglesia, los cultos, el grado de participación. La hermana que ha fallecido esta semana, debido a su salud precaria, desde hace años no ha podido participar en ninguna de las actividades explícitas de la Iglesia, y sin embargo era una parte nuestra. Ni siquiera tenemos en común ideas de cómo tiene que funcionar la Iglesia. Si nos paráramos a analizar los diferentes puntos de vista aquí representados, veríamos que este tema, lejos de ser